Hola, buen día. Mi nombre es Adriana Chorolque, soy enfermera del turno noche del Servicio de Emergencias del Hospital San Bernardo. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería del paciente neuroquirúrgico. El paciente neuroquirúrgico representa un gran número de los ingresos en la unidad de cuidados intensivos, ya que ello engloban los traumatismos encefalocranianos, es decir, los TEC, los hematomas espontáneos, ACV hemorrágicos, entre ellos los hematomas subaranoideos, entre otros. El manejo postoperatorio de estos pacientes se basa en mantener una buena perfusión tisular cerebral. La atención del paciente neuroquirúrgico implica una atención especializada y enfocada en garantizar la estabilidad y el bienestar del paciente con lesiones que fallan al sistema nervioso central. Es así como estos pacientes son especialmente diferentes a la mayoría de los pacientes quirúrgicos que uno puede atender comúnmente. El objetivo de este encuentro es aumentar la calidad de los cuidados de enfermería y, por otro lado, evitar las complicaciones dadas en el postoperatorio, ya sea tanto inmediato como mediato. Para comenzar a hablar sobre el preoperatorio de estos pacientes, vamos a ir a lo que es el manejo inicial en urgencias. De acuerdo a las nuevas publicaciones dadas en el 2020, en la 9ª edición del libro de referencia mundial sobre el soporte vital prehospitalario para traumatismos, en donde se especifica el orden correcto en la valoración primaria, en donde se agrega la exsanguinación, el control de la hemorragia. Seguidamente sigue lo que es A, representando lo que es vía aérea permeable, control de columna cervical, B, respiración, C, circulación, D, déficit neurológico y E, exposición. Con respecto a lo que se agregó en el 2020, el control de la hemorragia hace referencia a la necesidad de atender cualquier tipo de hemorragia exsanguinante, compresión directa con gasas impregnadas en agentes hemostáticos, si es que lo tuviese, la realización de torniquetes dependiendo del origen del sangrado, y bueno, también va a depender de la cantidad de personal con la que se disponga. Con respecto a lo que es el cuidado brindado con respecto a la vía aérea, se trata de que ésta se mantenga permeable. Hay que asegurar la vía aérea con maniobras ya sean manuales, elevación del mentón y subluxación mandibular, empleo de cánula orofaríngea, intubación orotraqueal de ser necesaria, colocación de sonda orogástrica, aspiración de secreciones, valoración de cavidad bucal en busca de cuerpos extraños, ya sea dentaduras postizas, pacientes que por ahí tienen resto de comida o que comúnmente encontramos hojas de coca. Y este punto también se basa en lo que es control de la columna cervical manualmente con collar cervical. En caso de paciente ingrese sin collar cervical y sepamos que es un TEC, un politrauma, se procederá a colocar el collar cervical previa indicación del médico. En lo que respecta a lo que es respiración, vamos a hacer lo que es la evaluación, valorar la ventilación, valorar la caja torácica, valorar la saturación del paciente, que tiene que estar por arriba de una saturación del 95%, mantener una PCO2 del 35 a 45 mililitros de mercurio. En
el caso de que el paciente haya necesitado intubación orotraqueal y esté en ARM, valorar de que esté en la correcta sedación y analgesia y poner la cabecera a 35 a 40 grados. Diagnosticar y tratar lesiones potenciales observadas en la caja torácica, por ejemplo, un neumotórax inestable, entre otros. En lo que respecta a C, lo que es circulación, el paciente, si es que viene con una vía periférica, controlar que ésta esté permeable y que sea de un gran calibre. El calibre debe ser mínimo de 18. Y en el caso de que haya que colocar, se colocarán 2 vías periféricas. Se debe evitar la hipotensión del paciente, evitar el empleo de soluciones hipotónicas como ser la dextrosa al 5% o agua destilada. Por lo general se usa soluciones isotónicas o hipertónicas, ya sea solución fisiológica o también lo que se usa comúnmente en estos pacientes, el empleo del mannitol, ya que este disminuye el edema. Con respecto a D, déficit neurológico, vamos a emplear lo que es la escala de Glasgow para determinar el estado de conciencia del paciente, lo que es la valoración de las pupilas en cuanto al tamaño, la relación entre ellas y la respuesta a la luz. Y en presencia de cambios neurológicos debemos avisar al médico, ya sea de guardia o al médico neurocirujano que esté a cargo del paciente. Estos cambios deben informarse de manera seriada a medida que van apareciendo, ya que esto puede dar una mejor interpretación y valoración de la evolución del paciente o la presencia de complicaciones. Con respecto a E, que es disposición, habla sobre lo que es retirar vestimenta, de calzado, oportunamente retirar lo que son los objetos de valor, ya sea anillos, cadenas, ver lo que es la documentación que tiene el paciente y anotar en un cuaderno que tenga al servicio o realizar la requisa policial correspondiente, que eso es uno de los también problemas que frecuentemente tenemos en el servicio de guardia, porque por general los pacientes politraumatizados ingresan sin familiar. Este punto nos sirve para localizar las lesiones no detectadas a simple vista. Puede ser hematomas, escoriaciones o fracturas no detectadas en el principio y poder realizar el control de esas lesiones. Y debemos evitar hipotermia, o sea, exponemos al paciente pero debemos cubrirlo. Bueno, para resumir, en el preoperatorio de estos pacientes, cuando tenemos la recepción de los mismos en el servicio, hacemos recepción del paciente, acondicionamiento en la unidad, monitorización y control de signos vitales, oxigenoterapia, ya sea colocación de máscara, cánula nasal, asistencia en la intubación orotraqueal y manejo del ventilador. Se retira vestimenta y calzado, verificar la permeabilidad de acceso venoso en caso de que el paciente traiga o en caso de que se coloquen accesos venosos, ver la permeabilidad de los mismos y asegurarse de que sean de gran calibre. Control de glucemia, dar cursos de estudio como laboratorio, rayo o llamado hemoterapia para tipificación del paciente, administración de medicación prescripta. En lo que también tenemos que realizar el trazado del electrocardiograma, el inicio de la hoja de balance, control de sondajes, curso a interconsultas de ser necesarias previo a que suba a quirófano el paciente, por ejemplo, cirugía general, traumatología, cardiología, registro de las actividades en la historia clínica y el traslado del paciente al quirófano. En caso de que hayan familiares, se procede a la entrega de las pertenencias al familiar y se avisa que el paciente está subiendo a quirófano.
Los cuidados de enfermería en el paciente postoperado. Recepción del paciente en la unidad que ya se preparó. Por lo general siempre, por lo menos en el servicio de guardia, se avisa si el paciente viene con necesidad de ARM para preparar la unidad correspondiente. Acondicionamiento del paciente en la unidad, conectarlo al monitor multiparamétrico, realizar el control de los signos vitales, valoración del estado de conciencia del paciente en caso de no venir entubado, control de drenajes, control de permeabilidad de los accesos venoso y arterial, pacientes que vienen con acceso arterial porque en quirófano emplean la medición de la tan invasiva. Control del vendaje cefálico, que este se encuentre limpio y seco. Control de sondas, que se encuentren permeables, que las bolsas no tengan pérdidas o fugas o estén rotas y que estén conectadas. Realización de la medicación prescrita postoperatoria, registro en historia clínica, control de balance, valoración de pupilas y presencia de déficit motor en el caso de verlos, registrar los mismos. Bueno, ahora voy a hablar de los cuidados de enfermería del drenaje ventricular externo. Este drenaje es un sistema invasivo colocado dentro de los ventrículos cerebrales que permite, por un lado, la monitorización de la presión intracraneal, el drenado de líquido cefalorraquídeo y la administración intratecal de medicación. Este tipo de drenaje tiene ciertas complicaciones como ser infección, hemorragia, desplazamiento del catéter, obstrucción del catéter, posible colapso del ventrículo y pérdida de líquido cefalorraquídeo alrededor del punto de inserción. Por lo general, la infección de estos drenajes ventriculares externos se produce como una consecuencia de la colonización de la superficie con microorganismos que pueden llegar a él por las vías distales que poseen. Este drenaje consta de una guía para el drenado de líquido cefalorraquídeo, una llave de 3 vías, un puerto para toma de muestra, un dispositivo para medicación, un tornillo para ajuste del soporte, una cámara de goteo de 100 centímetros cúbicos que la maneja el médico neurocirujano y una bolsa colectora de líquido cefalorraquídeo de por lo general 700 centímetros cúbicos de capacidad. La manipulación conlleva un aumento del riesgo de las infecciones, como mencionaba anteriormente. Estas pueden ser meningitis o ventriculitis. Bueno, los cuidados de enfermería del drenaje ventricular externo son mantener el punto cero de referencia a la altura del conducto auditivo, ajuste de la altura del sistema con una regla según la presión preestablecida por el médico, control de la altura del sistema 2 veces por turno o cada 6 horas y también siempre y cuando se modifique la altura de la cabecera de la cama. Registro del volumen del líquido cefalorraquídeo drenado una vez cada turno. Se debe anotar el aspecto y el color de este. También se debe tener en cuenta que no haya un drenaje superior a los 20 centímetros por hora. Si es así, se debe avisar al médico. En el traslado y cambio de posición se debe cerrar este sistema hasta que haya finalizado. En caso de obstrucción de drenaje, avisar al médico, evitar hacer maniobras de lavado o aspiración a través del mismo, ya que puede provocar un colapso ventricular. La posición a 30 grados, excepto que esté contraindicado por la presencia de lesiones o fracturas vertebrales. En esas situaciones será el paciente colocado en decúbito supino con la cabeza alineada.
evitar las flexiones laterales para mejorar el retorno venoso, extremar las condiciones de asepsia previa a su manipulación, mantener cerrado el drenaje ante cualquier manipulación del mismo, vigilancia del punto de inserción del catéter. El vaciamiento de la bolsa colectora se realizará cuando esto ocupe 3/4 partes o si pasaron más de 24 horas sin que se haya vaciado. Trampear el drenaje por no más de 30 minutos durante la realización de procedimientos o traslados. Controlar que la altura de la bolsa del drenaje esté según una indicación médica. Habitualmente es a 10 centímetros, tomando como punto de referencia el conducto auditivo externo. Y verificar que el sistema no presente acodamientos. Con respecto a lo que es el sensor de PIC, tenemos la clasificación de acuerdo a su ubicación en epidural, subaranoidea, intraventricular e intraparenquimatosa. De los cuatro, el catéter intraventricular sigue siendo hoy en día el más fiable por la monitorización de la presión intracraneal, ya que este tiene la ventaja de ser más preciso y sencillo en la medición. Y lo caracteriza que es el único que puede permitir realizar un tratamiento. En algunos casos, como ser el drenaje del líquido cefalorraquídeo. El sistema intraparenquimatoso es el más empleado también porque su colocación es más sencilla y presenta menor riesgo de complicaciones, menor costo y mayor fiabilidad en la lectura del sensor. Con respecto a los cuidados de enfermería, con paciente que solamente tiene sensor de PIC, hay que controlar lo que es la posición del paciente, lo que hablamos hace rato, mantenerlo a 30 grados, sin flexiones del cuello, evitar la hipoxia, la hipercapnia, la hipertermia, hipohipertensión, mantener las sistólicas por encima de los 90 milímetros de mercurio, la hiponatremia, la hiperglucemia. Lo ideal es mantener entre 80 y 140 miligramos por decilitro. Con respecto a los cambios posturales, ser precisos. Cuidado en el traslado de curación y en la oclusión, aspiración de ser necesarias según necesidad del paciente, mantener adecuada sedación, analgesia del paciente, la correcta higiene bucal también del paciente. Es importante resaltar que la enfermera constituye la figura clave en la vigilancia de estos pacientes, ya que tiene el mayor contacto con la necesidad de los mismos y representa el factor de continuidad en el trabajo asistencial, ya que es una ejecutora de las orientaciones médicas y de esta forma es la que intenta disminuir la morbimortalidad del paciente neuroquirúrgico de alto riesgo, así como su estancia hospitalaria. Por eso es que la enfermera debe poder valorar, clasificar, controlar para poder prevenir las complicaciones, ya sean inmediatas o tardías en estos pacientes. Muchas gracias por su atención.